Pichar, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos a todos los orgullosos de la historia de España? Mira, pues hoy sí que vamos a tener que hacer defensa del orgullo de ser españoles, porque tenemos una desgracia de ministro de Exteriores que ya, no contento con respaldar un gobierno que tiene alianzas con todas las dictaduras del planeta, resulta que ahora directamente nos insulta. Bueno, yo casi habría que decirle, se cree que nos insulta, porque lo que diga él, que lo diga en nombre suyo. Este gobierno ya es patológico contra España. Pensaba que ibas a decir patético. Sí, también, vamos, te compro las dos. Pero es que me con paz. Bueno, vamos a centrar y el muy tiro paleto también, mira. De un paletismo surrealista. Y luego, sí. Bueno, evidentemente estamos hablando de estas declaraciones de Álvarez en las que ha pedido perdón por la colonización, la conquista de México. No llegamos ni a saber muy bien por qué ha pedido perdón. Sabemos que se lo ha exigido Claudia Sheinbaum, que por cierto, Sheinbaum ha pedido azteca por todas las esquinas, ¿eh? O sea, como ustedes se pueden imaginar, sí, vamos, claro. No, tengo dudas de si es mexica, azteca, sí, chacla, no sé exactamente lo que es, ¿no? Sí, bueno, vamos a escuchar a Álvarez. Tengo que informar a nuestros oyentes que mientras decía esto no estaba de rodillas, no estaba con la rodilla en tierra, sino que por lo menos estaba de pie. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Pues este señor sabe... O sea, primera pregunta, ¿con qué escribe historia? ¿Con H o sin H? Bueno, pues mira, es buena pregunta. Porque sabes que también ha estado en el Instituto Cervantes esta semana. Bueno, Dios bendito. Insistiendo en lo mismo. Otros el comunicado claro, colosal. Que México y Claudia Sheinbaum dan ejemplo de constitucionalidad y constitucionalismo. La frase del Instituto Cervantes que carece de legitimidad democrática la Constitución española. En la misma presentación, sí. ¿En serio que tenemos que seguir pagando este tipo? O sea, en vez de dedicarse a la defensa del español, se dedican al insulto a la democracia española. O sea, alguno de sus insignes juristas ha conseguido llegar a terminar. El libro de la Constitución es así. O sea, es más pequeño y pasa por debajo de una puerta. ¿Se lo ha terminado de leer? Estamos calentando motores para el 50 aniversario de la muerte de Franco y estamos calentando motores para el desprestigio continuo y continuado del 78 y de la transición. En los conocimientos históricos de Álvarez va incluido, porque forma parte del Consejo de Ministros, y de ahí ha salido el glorioso lema de 50 años de libertad. Y no han caído en la cuenta estos pedazos de analfabetos que en los 50 años, 75 al 25, han metido el gobierno, por ejemplo, de Carlos Arias Navarro, que les debe parecer de lo más democrático. O sea, de verdad que han llegado a un nivel de analfabetismo histórico, bueno, histórico y general. Pero bueno, creo que nos está escuchando ya Pedro Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Hola, pues que ¿cómo estoy? Pues perdón a todos. No sé en qué os habré ofendido, en qué os habré molestado alguna vez, pero perdón. ¿Eres español, Pedro? Pues sí, soy pues español y por eso tengo que ir pidiendo perdón. Pídele perdón al presidente, no me consta. Pídele perdón, pero vamos, 13 veces. Según te levantas, 13 veces al día. Y cuando te vas a acostar, 26 veces. Oye, pues para esta Navidad hay que vender el pack de la flagelación. El látigo de siete colas, el cilicio y la bolsa de ceniza para derramársela encima del cabello. Eso es, y un aparato con un botón que tú pulses y digas, no me consta, para las cenas. Bueno, Barbadillo, todos los oyentes de radio lo conocen, es colaborador de Libertad Digital, de radio, ha publicado muchos libros, entre ellos Historia desconocida del Imperio Español, Historia del Imperio Español y Manual para Españoles Incomplejos, y tiene un artículo que merece la pena recuperar en Libertad Digital, que se titula ¿Qué dejó España en México a lo largo de 300 años? Desde la rueda, que lo mismo no lo saben nuestros oyentes, a los hospitales. Bueno, y lo que les dejó sin esclavitud, les dejó sin canibalismo, les dio hospitales, les dio universidades, bueno, que realmente no le dio nada, porque es que aquello era España. Es que hay una colección de bestias y de analfabetos. O sea, México no era una colonia, México era España. Era una provincia, igual que Murcia, igual que Almería, era una provincia. Entonces, ¿por qué ibas a saquearla? Es que hay que ser cafres, de verdad. Pedro. Pues así es, lo habéis explicado muy bien. Durante los 300 años de la presencia de España en México, o sea, Hernán Cortés conquista la Ciudad de México en 1521, pues y la independencia se proclama en 1821, o sea que son 300 años justos, pues España deja ahí pues una cantidad de obras inmensa. Pues mira, estaba repasando los datos. Oye, la primera biblioteca pública del mundo en Puebla, y además la deja un obispo, el obispo Palafox, y eso fue en 1648, o sea que ya existían las colonias anglosajonas en Norteamérica.
primera biblioteca pública. Déjame, Pedro, que le vaya traduciendo esto a Álvarez, porque lo mismo tiene problemas para seguirlo. Si es la primera biblioteca pública del mundo, significa que la puso antes... No, del mundo no, de América. Ah, de América, vale, que te había entendido del mundo. Tampoco nos mentamos. Vale, no, que te había entendido del mundo. Pues me habría expresado mal. Primera biblioteca pública de América. Sigue. Y luego, pues oye, la primera imprenta de América estuvo en México, en 1538. Los primeros códigos y gramáticas de las lenguas indígenas, gracias a los cuales se conocen hoy la mayoría de las lenguas, como el náhuatl, por ejemplo, elaborados por misioneros y religiosos españoles. El primer hospital de México lo funda Hernán Cortés. La primera leprosería también la funda Hernán Cortés. Bueno, chicos, si es que es no acabar. Y luego un asunto importantísimo que es la comida, los alimentos. O sea, porque en América había muy pocos alimentos y también había, salvo en Perú, las llamas, es que no había animales de carga. Y todo eso lo llevan los españoles. La gallina, el cerdo, la vaca, el buey, el toro, la mula, el pollino, el caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, ya habéis mencionado, que es lo habitual, mencionar la rueda. Y luego infinidad de alimentos. Pues tienes el trigo, el arroz. Además, hombre, también es cierto que se traen de América a Europa algunos alimentos importantísimos, el principal, la patata. Luego hay otros, pues como el tomate y la piña. Esto explícaselo a Álvarez, que traer el tomate o la patata no significa que la única patata que había en México nos la trajimos y les dejamos sin patatas. Lo digo porque lo mismo tiene problemas para entenderlo. Pues sí, hombre, y luego ya la última obra, vamos a decir, civil que hace España en América, al poco de que empiecen las guerras de emancipación, coincidiendo con la guerra de independencia, con la invasión francesa de la España peninsular europea, pues es la vacuna de la viruela. O sea, la primera campaña de vacunación mundial, la realiza la corona española, que es la que lo paga, llevando la vacuna de la viruela a América. La expedición se divide en dos brazos, uno de ellos desde el Caribe, pues va hacia Colombia, Perú y Bolivia, y otro atraviesa México entero y luego cruza el Pacífico, Filipinas, Macao, y vuelve hasta España, pasando por la isla de Santa Elena. Este es en concreto Balmis, el famoso médico que es el que la dirige, que es el director. Su compañero muere, en cambio, en Bolivia, agotado por todo el esfuerzo. Bueno, pues esta es la última obra civil de España en México, antes de la independencia. Una obra científica, médica y filantrópica. Pues Pedro, ahora que hemos contado lo que llevamos y lo que aportamos, vamos a contar lo que les quitamos, porque por lo visto le debe molestar mucho a Álvarez que quitásemos el canibalismo. El canibalismo... Debe ser porque ha visto las prácticas internas en el PSOE de su jefe, Pedro Sánchez, y ha debido decidir que le encanta el canibalismo, sí. Pues sí, hombre, a ver, lo que hace España en esos 300 años, sobre todo en las dos zonas centrales y más poderosas, más urbanizadas, más desarrolladas de las Américas, que conquista y coloniza, pues que son México, Nueva España y Perú, es eliminar completamente las guerras de depredación que llevaban, que se hacían entre ellos. Bueno, sigue habiendo guerras de combate, pues en el sur de Argentina, pues contra la Pampa, y luego también pues en el norte lo que ya son pues las grandes llanuras de Norteamérica. Pero ahí acaban los conflictos. Oye, y los indígenas, los nativos y los españoles que van llegando, y los mestizos y los mulatos, oye, pueden dedicarse pues a vivir tranquilamente sin temer pues que te capturen pues para ser sacrificado o para ser devorado, que eso también pasaba, ¿eh? Y también, Pedro, acaban con la esclavitud, y un caso, por ejemplo, es el de Doña... No, eso ahí, perdona, tengo que corregirte, la esclavitud se mantiene, vamos a ver, primero Isabel la Católica la prohíbe, pero
Claro. Vamos a decir que los conquistadores, pues van introduciendo una serie de elementos jurídicos, como son la encomienda, que no permitía la esclavitud, pero bueno, de hecho y por la vía... Ya, pero por ejemplo, el caso... Sobre todo es de los capturados, de los indios capturados y enemigos. Pero es cierto que los indios como tales, los nativos, ni están sometidos a esclavitud, ni están sometidos a la Inquisición. Claro, yo ponía el ejemplo de doña Marina, la amante y la intérprete de Cortés, sí, ¿no? Que era ella había sido víctima del trato, de la trata, de esclavitud. Es que sus padres la venden. Claro. Sus padres la venden y entonces a Cortés y a sus capitanes se les entrega como tributo, junto con otras mujeres. O sea, tributo pues, para que los españoles, los jefes de los españoles, pues ahí tuviesen solaz y esparcimiento pues con esas mujeres de placer, que es otra expresión muy del siglo XX. Y Ábalos le llama de otra manera, sí. Sí. Y entonces doña Marina, pues es que es una mujer inteligentísima, pues se acaba convirtiendo en intérprete y consejera de Cortés. Ella no le tenía ninguna simpatía a la cultura indígena, a los pueblos, vamos a decir, a la cultura de los pueblos aborígenes, esta que parece gustarle a Álvarez, porque es que había sido vendida. Claro, claro. Y luego Cortés, que le hace un hijo, pero no se casa con ella, porque Cortés tenía mujer en Cuba, sí la casa con uno de sus capitanes, es decir, la promueve, la eleva. Oye, y más allá de eso, Pedro, lo digo por la colección de cafres que hablan de la famosa historia de que se les imponía una religión. Vamos a explicar que tú, aparte de historiador, eres abogado, el concepto, perdón, o la mentalidad que se tenía del tema del bautismo. Pasabas a ser hijo de Dios, era la cultura, y al ser hijo de Dios no podías ser tratado como una persona no libre. ¿Por qué? Porque eras hijo de Dios en igualdad al resto de españoles. Eso es. Hombre, para acabar de redondear lo de la esclavitud, la esclavitud se aplicaba sobre todo a esclavos negros que se traían pues de África y demás. Como decíais, los nativos no podían ser sometidos a esclavitud. Y entre los derechos que tenían estaban el de no ser forzados a la conversión. Incluso en el siglo XVIII había pueblos y aldeas que seguían practicando de manera más o menos discreta, oculta, pero se sabía, pues ritos paganos, ritos de las religiones anteriores. Y por eso mismo los indios estaban exentos de la Inquisición, porque se consideraba que el indio, como no había conocido desde nunca, jamás, su cultura, no había conocido la religión católica, pues era injusto hacerle responsable pues de lo que estaba pasando en Europa, pues con católicos que se hacían luteranos o calvinistas, tal, y que luego mataban a otros católicos, bueno, todas las guerras de religión. Pedro, de por todas eso formas, a los indios además, se les tenía que predicar en sus lenguas propias, y por eso la diversidad cultural. Fíjate, con pinganillo ya. Sí. Pedro, espérate que salen los de Junts a defenderlo. Sí, es que los españoles, los paisanos, los laicos españoles, muchos de ellos no podían mezclarse o ir a los pueblos de los indígenas porque se temía que les corrompiesen o que tuviesen las manos largas para robarles algo o engañarles en tal. Y entonces estaban los sacerdotes para protegerles, y los sacerdotes tenían la obligación de aprender las lenguas indígenas que se estudiaban en las universidades que funda España. Y luego, después de la independencia, ¿qué le pasó a México? Porque, claro, antes de la independencia, claro, tenían un territorio descomunal que llegaba desde Panamá pues hasta más allá de Texas, el norte y hasta el norte de California, y lo van perdiendo poco a poco, y el mayor mordisco que les pega es Estados Unidos, pues en los años 40, con la invasión que hacen del país. Entonces pierden como la mitad del territorio. Primero pierden Texas, que se proclama república independiente, ahí está la famosa batalla del Álamo, y luego cuando Texas se incorpora a Estados Unidos, por eso tiene ese régimen especial,
pues México le declara la guerra a Estados Unidos los tritura, porque venían de estar de guerras civiles, de pronunciamientos, de masones persiguiendo a los católicos, de enfrentamientos entre liberales y conservadores, y pierden pues todo lo que está al norte de Río Grande. Y hubo gente que llegó a proponer la anexión completa de México. De todas formas, fíjate que lo mejor ha sido la respuesta que le ha dado la propia Claudia Sheinbaum, que decía yo antes, de apellido notoriamente azteca, lo digo con toda la ironía, obviamente, que resulta que cuando pide, el Zafio de Álvarez pide perdón, le responde Claudia Sheinbaum. Me parece un buen primer paso. Dices, si es que de verdad, es que das para lo que das. O sea, ¿en serio te pensabas que iban a dejar de odiarnos esta gente que son lo que son? Porque no es cuestión de ser mexicanos, no es cuestión de ser antisistemas, son comunistas, forman parte del grupo de López Obrador. Claudia Sheinbaum no existe como tal. Claudia Sheinbaum es la marioneta, es la maniobra de distracción que hace López Obrador, que empieza a estar cercado por casos de corrupción por todas partes, y coge y pone a Claudia Sheinbaum para disimular haciendo como que se ha ido. No pinta nada esta persona, salvo el odio que nos tienen a todos los que defendemos las democracias liberales. Sí. Y eso mezcla con el wokismo y el tener que pedir perdón porque son destructoras de las democracias liberales. Claro, el pecado original. Claro. Pedro, si es que al final la descripción que has hecho de lo que nosotros introdujimos en México es la descripción de todo lo que soporta una democracia liberal: cultura, asistencia sanitaria, servicios, una situación de igualdad ante la ley, existencia de la ley, defensa de los derechos, pues eso, democracia. Pues sí, pero además el asunto de la Sheinbaum es que es patético, porque ella no se atreve a exigirle a Estados Unidos y a Francia, que también invadió el país y conquistó la capital e impuso a un Habsburgo como emperador. A estos no les exige que pida perdón. ¿Por qué? Hombre, porque a lo mejor Estados Unidos, que está muy cerca y tiene muchos intereses ahí en México, se enfada, y los franceses también se enfadan. Hombre, y los mexicanos de la élite, los que son de las logias triangulares, esas, ya sabemos, pues, enfrentarse con sus hermanos de logia franceses, pues estos se pueden enfadar. Fuentes bien informadas, Pedro, aseguran que el tembleque de Claudia Sheinbaum cada vez que ve aparecer una circular de Marco Rubio es descriptible. Está entregando narcos, pero vamos, por toneladas del tembleque que le ha entrado por el trato y por el despliegue de las fuerzas de la Armada norteamericana delante de Venezuela. Sí. Pero a ver, es que esto es una maniobra de distracción de toda esta gente, de Sheinbaum y de su y de Álvarez, y de Sánchez. A ver, estos, tanto Sheinbaum y López Obrador como Álvarez y Sánchez, odian lo español. Entonces, ¿qué mejor manera de odiar lo español que rebajarlo constantemente? Lo de Sheinbaum que mencionabas, lo de eso que le dice a Álvarez, que le espeta que esto es un primer paso. Oye, Carlos, eso lo conocemos tú y yo del PNV y compañía. Sí, totalmente. Que siempre que un gobernante de UCD, del PSOE o del PP les daba algo, como ahora les ha dado Sánchez el palacete de la avenida Marceau en París. Bueno, este ha bildulado Pamplona directamente. Sí, se va a andar con chiquitas. Así es. Y esto va a seguir a más. Y Sheinbaum, que yo creo que merece la pena comentarlo, es de padre y madre que provienen, uno de Lituania y la otra de Bulgaria. ¿Ves? Creo que el padre era de Lituania y la madre de Bulgaria. Pues podían haber aprendido un poco, ¿no? Uno azteca y otro mexica, está clarísimo. Sí, señor. Yo creo que eran chalcas y zapotecas. Y encima estuvieron los dos en el Partido Comunista Mexicano, claro, que era minúsculo, pero muy fuerte y muy alimentado ahí por Stalin y compañía, y también mantenido por el PRI, porque le servía para, frente a Estados Unidos, pues asustar y decir, fijaos, aquí hay comunistas, dadnos más dinero, dadnos más chanchullos. La misma estrategia del PNV con ETA, la misma. Dios bendito. Sí.
Si no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad, Carlos? No, que sí, pero es surrealista, ¿eh? Yo de verdad que ya llega un momento en el que te cansas de tanto elemento insultando a España, ¿eh? O sea, llega un momento en el que dices, oye, nos estáis destrozando por todas partes. Este señor, que estoy totalmente de acuerdo, con lo que decíais, que es una maniobra de distracción, obviamente, porque ayer nuestro querido, con toda la ironía, presidente, no me consta, batió el récord mundial de mentiras en una comisión parlamentaria, en una comisión de investigación, y claro, como por mucho que digan, ha salido mal el tema para ellos, pero que muy mal, porque evidentemente en el Tribunal Supremo estaban tomando nota de todas las respuestas, hoy necesitaban hacer el gili con esta historia. Y entonces salen, te insultan, ahora por el camino le hacen un daño a España brutal. Desde luego. Bueno, por humillación fortuna, constante. Ya no es lo que pasaba hace unos 10 o 15 años, que a la mayor parte de la gente esto no le importaba o no tenía conocimientos para enfrentarse a este discurso hispanofóbico. Ahora sí, ahora desde hace unos pocos años la gente está muchísimo más interesada por la historia de los grandes españoles. Sí, hay más bibliografía, sí. Sí, señor, pero bibliografía sobre todo accesible al público. Por supuesto. Los libros que habéis mencionado, los que me ha publicado la editorial Almuzara, eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español e historia desconocida del Imperio Español. Y en el primero de ellos dedico un capítulo a lo que América le debe a España. Entonces, pues ala, repite que así aprovechamos y te hacemos publicidad. Repite editorial, título exacto y dónde se puede comprar. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. La editorial es Almuzara y el título de los dos libros son Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español e Historia desconocida del Imperio Español. Cala, el próximo ya sabes cuál le tienes que poner. Número 1 en Amazon. Historia orgullosa de España. Como no lo hagas, verás tú. Oye, historia fácil de entender para la presidenta de México. Y para Álvarez. Oye, por cierto, que lo siento mucho por los mexicanos que tienen que sufrir a este tipo de gente, totalmente, tanto a López Obrador como Sheinbaum, cuando en México los asesinados por el narco son miles a fin de año. Bueno, es que Pedro, eso también hay que saberlo, ¿eh? Es un estado violento, sí, claro que sí. Los sacrificios humanos han vuelto a México gracias a los narcos y sus matanzas. Pedro, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo no, perdón. Eso mándaselo a Álvarez, que a mí no me gusta. Recondúcete. Adiós, amigos. Yo soy más de ni olvido ni perdón. Pero bueno. Un abrazo. Un abrazo Adiós. fuerte, Pedro. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, ya lo hemos dejado muy arriba. Creo que hemos limpiado con la fregona Eso el manchurrón que nos ha dejado Álvarez. Y solo una recomendación, no te canses, no nos cansemos, hay que dar la batalla. Totalmente. Porque es que si no, esto se lo creen. Totalmente. Que se han llegado a decir que es que nos enseñaron a lavarnos, que es que los españoles íbamos tan atrasados que los indígenas tuvieron que enseñarnos a ver cómo nos lavábamos. A ver si en breve conseguimos que cuando nos pregunten por Pedro Sánchez digamos, no me consta, ese señor no me consta. Madre mía, y hoy es Halloween. Solo miramos al presidente. Bueno, que nos marchamos. Buen fin de semana a todos. El lunes aquí estaremos. Recuerden que la próxima semana tenemos visita el miércoles 5 a Las Rozas. O sea que el que nos quiera ver en persona, pues yo voy a oye, ir. Encantadísimos. ¿Tú vas a ir? Hombre, por supuesto. Venga, pues vete. Ya sabes, lo único que tienes que hacer. Vas a ir tú, ¿no? Hombre, digo yo, porque si no, va a ir yo, va a ir Isabel Díaz Ayuso. Fenomenal. O sea que todos bien y al entrar lo único que hay que hacer es santo y seña. Y dices, viva España y viva la libertad.